Es un proyecto que en lo particular me emocionó, es muy gratificante y la verdad que vale la pena visibilizar un trabajo así y sobre todo en esta época, ¿no? Donde la educación es muy importante, la educación se ve limitada muchas veces, cuanto más para los chicos con discapacidad. Por eso vamos a hablar con Julio Manuel Pereira. Él es docente y creador y parte del proyecto de la Escuela Ambulante Caminos de Tiza. Julio, muy buenas tardes, bienvenido a Una Mano Amiga. Analí y Jorge te saludan. Buenas tardes, muchas gracias por permitirnos contar nuestra historia hoy. La verdad, un placer, como estábamos hablando, adelantando un poquito de qué se trata este proyecto educativo, inclusivo. Me parece muy importante que nos cuentes en principio de qué se trata la Escuelita Caminos de Tiza. Es una propuesta de educación comunitaria itinerante con una perspectiva terapéutico-pedagógica para niños con y sin discapacidad en contextos de exclusión y marginalidad social, como son las comunidades vía guaraníes, como son las colonias rurales de zonas de aislamiento y como son determinados tipos de basurales o barrios periféricos del nordeste argentino, más precisamente estos últimos 3 años en Misiones, pese a que en estos últimos 8 años recorrimos Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y bueno, también la Pipita misionera hoy. Así es, la verdad que es muy importante también lo que decís, bueno, pensamos que era solamente para chicos con discapacidad, pero está bueno que aclares que también es para niños que necesitan del apoyo, el seguimiento y la escolarización, por supuesto, en estos lugares alejados donde es muy difícil también el acceso y son chicos en situación de marginalidad la mayoría también, no con todas las condiciones. Me imagino que en el medio también te encontrás, hablando de los chicos con discapacidad, con diferentes problemáticas. ¿Por qué abordar directamente esos temas, ir a los chicos con discapacidad? ¿Por qué el foco puntual ahí? Porque vos sos docente de toda la vida, imagino, y de repente decidiste emprender este camino. ¿Pero por qué con ese foco? Una es que en lo personal poseo autismo, que es una condición considerada discapacidad, entonces me toca de cerca. 2, encontrar la realidad de Argentina, donde también los diagnósticos son una anécdota detrás del analfabetismo, la marginalidad, la pobreza, la exclusión, ¿sí? Por eso trabajamos pedagogía de la emergencia, que es dejar capacidad instalada, es formar a los padres y a los tutores en estrategias y recursos para que puedan darle continuidad y secuencia a los tratamientos de sus hijos, ya sean terapéuticos, ortopédicos, lengua de señas, braille, comunicación alternativa aumentativa, ¿sí? Y también trabajamos pedagogía de la emergencia, que es trabajar la leishmaniasis. Acá estamos en una emergencia sanitaria epidemiológica de dengue también, no solo el COVID. Entonces se trabaja leishmaniasis, dengue, potabilización del agua, prevención del abuso sexual, prevención de la trata de personas, todo lo que tiene que ver con las problemáticas vinculadas a los agrotóxicos y un abordaje particular, que somos los únicos en Latinoamérica que lo hacemos, por eso los reconocimientos que tenemos, de la discapacidad en contextos interculturales bilingües. Léase que si es complejo tener una clase con alumnos con trastorno de lenguaje, cuanto más un aula donde me hablan 4 lenguas distintas. Sí, la verdad que es tremendo el trabajo y también obviamente hay que aclarar que todo esto es voluntariado, lo hacen de forma totalmente gratuita, se sustentan con donaciones y también reconocer y preguntarte, porque imagino que hay una gran capacitación, ¿no? Porque todo lo que acabas de nombrar, lengua de señas, braille, todo lo que tenga que ver para poder llegar a los chicos con capacidades diferentes o discapacidades, imagino que hay toda una preparación, tanto de parte tuya como de los demás docentes que trabajan también. Claro, somos una pareja pedagógica, la profesora Yanina Rossi, que es oriunda de Capiobí, Misiones, que no solo es profesora de educación especial y también está estudiando estimulación temprana y esas cuestiones, sino también es la que me hace referente en lo que son las perspectivas de abordaje de educación sexual con género y lo que es la interculturalidad y el bilingüismo en guaraní. Y bueno, nosotros públicamente todo el tiempo nos estamos capacitando, formando en todo lo que es pedagogía y discapacidad para poder dar una intervención estratégica y oportuna que redunde en impactos significativos. Cuando me preguntan en nuestra formación, más que la formación, los logros,
Hemos llevado a cero el embarazo adolescente, no tenemos un solo caso de desnutrición infantil en las 14 comunidades que abordamos, tenemos 0 casos de mortalidad infantil, 0 denuncia de abuso sexual en las comunidades que abordamos y el 100% de los niños están institucionalizados. ¿Sí? Que eso implica que tengan acceso a vacunas, certificados de discapacidad, eventualmente si corresponden planes sociales, ¿sí? Y educamos a las familias a través de los niños en cuestiones de higiene y que todo el 100% de nuestros niños tengan los dientes también es un logro significativo en estos contextos. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Jorge Ruiz te saluda. Quiero hacerte una pregunta referida a 2 frases, ¿no? Como cada tiza gastada es una bala menos que se dispara y cada escuela levantada es una cárcel menos levantada. Con estos datos que vos estabas dando recién, para ustedes estas no son frases sueltas, sino es algo que ustedes buscan y ese es el objetivo central de este proyecto de esta escuela que está recorriendo varios lugares, llevando la educación sobre todas las cosas para que este tipo de cosas no pasen. ¿Esto es así? Sí, nosotros trabajamos en contexto de narcotráfico, lo que tiene que ver con el contrabando, la triple frontera, todo lo que son los vínculos con Paraguay a través de lo que son no solo el contrabando, que bueno, públicamente sale todo el tiempo, sino la trata de personas, la prostitución. Sí, entonces nosotros estamos convencidos que cada vez que educamos, más allá de la acreditación y certificación de saberes, es garantizar que haya un acceso a lo que son derechos y políticas públicas mediante la educación. Entonces no tenemos ningún problema de los adolescentes con abandono ni repetición escolar, ¿sí? Que es algo significativo porque estamos hablando en contexto de 0 conectividad, de aislamiento social preventivo y no presencialidad. Entonces nosotros consideramos que cada vez que educamos es una oportunidad porque no llegamos solo con educación. Tenemos becados a través de APAER, la Asociación de Padrinos de Escuelas Rurales de Argentina, muchos niños. Muchos particulares nos vienen becando niños con fondos con apoyos alimentarios o becas para su transporte escolar, y también, por ejemplo, la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio nos ha construido escuelas en el medio de la selva. Entonces, es institucionalizar a los niños a través de la educación y eso es quitarlo de la mano de la delincuencia. Totalmente. Y Julio, ¿tenés una opinión formada o a veces te preguntás por qué en nuestro país todavía hay lugares donde hay chicos sin escolaridad, chicos que no saben leer? En una entrevista que diste a otro medio, escuché que decías que en nuestro país, en la Argentina, hay chicos que no hablan español. ¿Tenés una opinión formada de por qué pasa esto? Y pasa porque estamos en una perspectiva absolutamente demagógica e ideologizada de procesos que tienen que estar más sostenidos desde el punto de vista sociológico y de la diversidad cultural, étnica, lingüística y procesual. Lo que no se ve, no se muestra. Y lo que no se muestra, no se conoce, y lo que no se conoce no existe. Entonces, estas realidades que para muchos son números, nosotros intentamos ponerle un rostro, una historia, ¿sí? Un nombre y un lugar. Es una forma de denuncia con información basada en la evidencia, a través del registro documental. Por eso compartimos sistemáticamente todas las actividades que hacemos. Creo que el trasfondo es político. ¿Sí? En la política más absurda, no la política como proceso de construcción de cambio social, sino como el aprovechamiento de determinada gente perpetuada en el poder que genera a través de estas situaciones clientelismo político y se afianza en el poder. Recuerden que para al norte de la General Paz estamos trabajando en contextos donde un intendente puede hacer 25 años que es el mismo jefe de gobierno municipal, o un gobernador puede hacer 30 años que está en el poder. Julio, ustedes no son docentes o no hacen parte del sistema, pero digo, ¿cuentan con el apoyo? ¿Se sienten respaldados por el apoyo escolar para hacer este trabajo? ¿O lo hacen ustedes de forma prácticamente solitaria, vos y tu compañera? Depende mucho de la situación y el contexto. En algunos contextos articulamos con escuelas interculturales bilingües, formando a docentes auxiliares indígenas. Articulamos con escuelas especiales, particularmente, por ejemplo, el agradecimiento eterno a la Escuela Especial número 36 de Capiobí, donde hacemos clases continuas de alternancia, a la Escuela Intercultural Bilingüe y su aula satélite 714 en Mencahuí-Porada. O sea, hay articulación. Y en algunos lugares somos reconocidos, ¿sí? Hemos tenido apoyos para construir escuelas, baños, hemos conseguido asistencia médica, hacemos convenios de sinergia comunitaria, como con, por ejemplo, la Fundación Hacer Futuro y el Banco de Anteojos, para que todos nuestros niños accedan a prótesis y lentes que tengan que ver con la vista, y en otros lugares nos amenazan de muerte, nos queman las escuelas. Eso es real. Y también depende de la proximidad o lejanía de las elecciones provinciales sobre que lo que mostramos sirve o no sirve.
Julio, en algunas declaraciones también he escuchado que ustedes fomentan una comunidad educativa y no, digamos, hacen mucho hincapié en el asistencialismo puro. Contanos o desarrollanos un poquito más eso porque es muy interesante también. Nosotros trabajamos en base a la capacidad instalada. No tiene que quedar sujeto a la voluntad de gente externa de la comunidad, le hace aldea, barrio, ¿sí? Nosotros trabajamos formando docentes, armando huertas, ¿sí? Conseguimos fondos, semillas, armamos huertas y esas huertas sostienen lo que son los comedores comunitarios y las ollas populares. Armamos roperos solidarios, pero la gente tiene que encargarse de sostenerlos, limpiar, coser, hacer circular la ropa. Armamos bibliotecas comunitarias, ¿sí? Y también itinerantes, que la gente tiene que cuidarla, ser responsable. Los padres son partícipes el 100% del tiempo, como pueden estar viendo en una imagen de contexto, que son partícipes de las clases porque estamos hablando de contextos de analfabetismo, ¿sí? Donde muchas veces tenemos que hablar portuñol, guaraní, español o hacer argot de lengua de señas. Es muy significativo para prevenir estas cuestiones, pero tiene que quedar instalado. No depender de Janina, de Julio o de quien sea, sino que la comunidad genere una sinergia propia de los que están ahí radicados y que permanecen. Eso no solo le da viabilidad, sino que le da continuidad cuando nosotros nos vamos. Claro, porque imagino que por supuesto tienen que sustentarse, tienen que... la idea es poder sembrar para toda la comunidad, no solamente para el chico, sino también educar a las familias, y está buenísimo esta aclaración para que ellos también tengan las herramientas para salir adelante por sus propios medios. Imagino que la asistencia va más allá, porque trámites de discapacidad, trámites de documentación, ustedes también están apoyando. Es enorme el trabajo que realizan. ¿De qué forma sustentan todo eso? ¿Cómo costean? Y bueno, básicamente el costo se da en la propia sinergia. No tenemos costos monetarios significativos, en el sentido que, bueno, ahora recientemente tuvimos acceso a un vehículo que nos cedió una persona desde Buenos Aires, para que podamos trasladarnos, porque el aislamiento había cortado todo lo que era el transporte de media y larga distancia, entonces dependíamos de viajar a dedo, de gente que nos prestara un caballo eventualmente y esas cuestiones. Hoy tenemos eso, así que el único gasto real que tenemos desde el punto de vista monetario es en combustible, y lo solventamos nosotros y una persona particular, la señora Alicia Vitale desde Neuquén, que mensualmente nos auxilia para eso, y otra gente que beca a los niños, ¿sí? Y a través de eso nosotros garantizamos la comida, que cada niño tenga sus materiales educativos, sus cuestiones de higiene. Y después recibimos, a través de premios mundiales que hemos recibido, también cuestiones que pasan por el orden de lo terapéutico, lo ortopédico, prótesis, órtesis, materiales educativos, pizarrones, banderas, tizas, cuadernos. Entonces nosotros nos aseguramos de ir por todos lados con ese tipo de materiales. Si bien no hacemos una provisión, o sea, no guardamos, ¿sí? En cada escuela armamos un kit importante de material terapéutico y escolar con el que nos movemos. Así que no, más que el combustible no es, no necesita. Esto es cuestión de gestión, coordinación y logística más que de dinero. Las grandes escuelas están donde los grandes maestros, no donde los grandes recursos. Julio, recién te escuchaba decir que bueno, reciben ayudas de otros países y que son reconocidos, premiados, y en nuestro país prácticamente son como anónimos, ¿no? Digo, ¿qué te genera a vos esto que les pasa, que en nuestro país sean casi como anónimos y tengan el reconocimiento y el apoyo de otros lugares, ¿no? Del mundo, por ejemplo? Tranquilidad, de no ser cómplices. O sea, de no ser funcionales a determinado sistema que nosotros denunciamos. ¿Sí? Nosotros explícitamente denunciamos el no respeto a la interculturalidad, el no cumplimiento de las resoluciones como la 311 y el no marco de cumplimiento de la Ley de Educación Nacional, las escuelas especiales que son guardería y depósito de niños, el alto nivel de analfabetismo, ¿sí? que hay los maestros o las instituciones, no vamos a hablar de los maestros porque si no estaría personificando, que no denuncian realidades, ¿sí? Entonces es una forma de protesta. Algunos eligen pañuelos para su marcha, yo elijo un guardapolvo. Unos rayan paredes, yo rayo pizarrones. Unos marchan por las calles, yo marcho por la selva. Es una forma de protesta social, ¿sí? Y cuanto más anónimos sean, más significa que estamos haciendo daño al sistema en lo que tiene que ver con reflexiones y cuestionamientos, ¿sí? Nosotros sostuvimos la presencialidad pese a la pandemia, ya teníamos protocolos de seguridad e higiene. Nuestros niños tienen desde dengue a lepra, sarna y acá hay rabia. Entonces ya había protocolos, no es solo la cuestión del COVID.
Y la presencialidad o no se tiene que discutir desde otros conceptos. Acá hay trabajo infantil, mortalidad infantil, desnutrición infantil, y no lo estoy diciendo yo, son datos propios del INDEC. Entonces es importante atender y entender eso, ¿sí? Por eso nosotros tenemos 3 líneas de trabajo que son la terapéutica pedagógica con niños con discapacidad, la pedagogía de la emergencia, que es atender esta problemática propia de estas comunidades, y la tercer pata es el sostén pedagógico para que no abandonen y repitan en la escuela. Totalmente. Y Julio, teniendo en cuenta que para hacer este trabajo es fundamental permanecer en los lugares, pasar algún tiempo, y teniendo en cuenta que esto es un trabajo solidario, ustedes no están cobrando un sueldo para hacer esto, digo, ¿cómo te organizás para dedicarle tiempo a tu trabajo y para tener obviamente el sustento que se necesita para vivir? En tu caso, ¿cómo haces para organizarte en este sentido? En este tiempo, el aislamiento social preventivo obligatorio me dejó desempleado. Estoy sosteniéndome de los ahorros y desde una propuesta que la Asociación Educar del Desarrollo Humano, a través de una beca que me asigna por el material de diseño universal de aprendizaje inclusivo que proporciono, me permite pagar lo que como todos los días. Pero en realidad, antes me sostenía trabajando en trabajos eventuales y después yéndome 7, 8, 9 días a la selva, después recorriendo las comunidades. Esto es de lunes a lunes, no tenemos lluvia, no tenemos vacaciones, no existe el calendario escolar. Los tiempos pedagógicos burocráticos, como suelo decir, no son los tiempos pedagógicos. Y la necesidad de estos niños no responden a decisiones administrativas. Decir que pasan de año o que no repiten como medida administrativa no solventan nada de un proceso pedagógico, mucho menos terapéutico. Nadie se preguntó el impacto de la no presencialidad en procesos ortopédicos, de estimulación temprana y oportuna, de psicomotricidad, ¿sí? De adaptación a órtesis y prótesis en personas con discapacidad. Nadie se preocupó que los cuadernillos que envían son absolutamente ridículos, no están en guaraní, no hay material en lengua de señas o no existen bibliotecas en braille en algunos lugares. Sí, la verdad que es tremendo lo que acabas, es una realidad que duele, pero que muchas veces, generalmente, si no es por visibilizar proyectos como el de ustedes, se esconde, ¿sí? Por supuesto que es más que importante darlo a conocer. Ahora me gustaría preguntarte acerca de las experiencias que tenés con los chicos a diario, que son como, digamos, lo más importante de todo este trabajo, ¿no? Imagino que tenés muchísimas historias para contar, ver progresar los chicos, ver superarse a sí mismos, a cada uno de ellos, darle las herramientas. ¿Qué te provoca todo eso? ¿Tenés alguna historia en particular que te haya marcado? Imagino muchas, ¿no? El problema triste de eso, y no quiero ofender, es que cuando cuento las historias positivas, que son parte del leitmotiv de lo que hacemos, temo que la gente que escucha pueda romantizar lo que hacemos, cuando lo que hacemos es una protesta. Claro. Le puedo decir nombres de niños que se me murieron, y eso significa mucho más, ¿sí? Los logros de cada día de que estos niños te traten. Miren que yo soy muy estricto, exigente, y soy el profe gritón, pero el cariño de las familias, no solo de los niños, verlos superar, volver a la escuela, cuando se recuperan de una cirugía y vuelven al sistema social, cuando llegas con la primera vez que ven un lente VR, la primera vez que juegan con una tablet, la primera vez que lo llevas a hacer turismo. Yo hago turismo literario, a través leemos Cuento de la Selva y los saco a pasear por las zonas para trabajar lo que tiene que ver la comprensión. Hay cosas muy significativas, el agradecimiento de los padres, niños con autismo que después hablan hasta en la radio. Sí, hay significatividades y hay logros importantes, pero más que basarlo en experiencias que te construyan una escuela y que todos los niños de toda una región, tanto colonos como guaraníes, en Cahuí Porá, en el medio de la selva, en Andresito, tengan una escuela y que en el honor la comunidad les pida al ministerio que la escuela lleve tu nombre, esas cosas son muy significativas y emotivas. ¿Sí? Anécdotas, suspender una clase o que aparece un yaguareté, o estar dando clase y tener que quedarme en una comunidad o que llovió y no puedo salir. Esas cuestiones son anécdotas propias que muchas veces digo no tienen que ser el profesor Tarzán como soy, ¿sí? Muchas veces me dicen quiero ir a ayudarte, no tenés que venir al medio de la nada a hacer estupideces como yo hago, que implican pila de renuncia. Soy una silla vacía en mi casa, soy una voz en el teléfono. El tema es qué podés hacer por tu vecino que está en la esquina. No tenés que venirte de Buenos Aires al medio de la selva misionera, ¿sí? Ahí hay barrios con serias problemáticas que pueden atenderse. A veces hay gente que me llama y dice ¿qué te puedo ayudar? Y yo se sorprende cuando me dicen ¿qué te puedo ayudar yo? Porque hay gente que de corazón quiere donarte algo, por ejemplo,
y no sabes los costos o los tiempos que lleva que te manden una donación, ¿sí? Entonces es muy significativo. Entonces siempre pedimos, la mejor manera de ayudarnos es difundiendo lo que hacemos. Es entrando al Facebook, aparece ahí Caminos de Tiza, y compartiendo lo que posteamos todos los tiempos, que es una forma de denuncia constructiva y propositiva. Podríamos estar denunciando, acá no hace el Estado, no. Mostramos que se puede hacer con poco, que los logros son sustanciales y que están avalados también por fundamentaciones académicas, porque lo que hacemos es investigación-acción y se presenta en congresos internacionales, se hacen paper académicos y se hacen investigaciones serias. Porque muchas veces parece que los educadores comunitarios, al estar fuera del sistema, somos demasiado informales. Créanme que tenemos, en conjunto con Janina como vía pedagógica, más formación, experiencia y reconocimiento académico e intelectual que muchos de los gente que ocupa cargos a nivel de funcionarios o gremios en Argentina. Julio, la verdad que un placer haber conocido la historia, escucharte, es muy enriquecedor y dar a conocer este trabajo aún más. Así que felicitarte desde acá, desde Una Mano Amiga, agradecerte por esta comunicación y bueno, desde ya que las puertas del programa están abiertas para lo que necesiten y apoyamos plenamente el trabajo que hacen y nos solidarizamos para lo que necesiten también. Así que felicitaciones por este enorme trabajo que realizan. Bueno, muchas gracias, a las órdenes. Ahí portate con voy por A. Yo quiero una educación maravillosa. Así es, muchas gracias.